Bienvenidos y bienvenidas al webinar de inserción laboral organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña el señor Cristian Sarria Torres. Él es académico de la UNAP de Santiago, magíster en Tecnologías de la Información, certificado en Data Science and Big Data Analytics, ingeniero civil en Computación e Informática, quien nos representará el webinar Data Analytics, el valor de los datos y nuevos roles asociados. Solicito a los presentes que puedan mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición. Las consultas las pueden hacer a través del chat de Zoom. Bienvenido, don Cristian Sarria. Puede comenzar con su presentación. Gracias, Sibel. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, agradecer la invitación de la Universidad Arturo Prat, que es, bueno, alma mater. Soy ingeniero informático de esta universidad, así que siempre es un gusto poder volver, ya sea al aula o en instancias como estas, a compartir con otros estudiantes y egresados de la universidad. Y bueno, espero que la presentación del día de hoy les sea de utilidad, ya sea para su trabajo o para los prospectos que tengan para el desarrollo de su carrera, ¿sí? Como bien dijo Sibel, el título de esta presentación es el Data Analytics, el valor de los datos y los nuevos roles. No vamos a entrar, la verdad, en grandes detalles técnicos con respecto a qué es lo que es el Data Analytics, porque podríamos fácilmente tener un curso sobre eso, pero sí la idea es que se hagan un panorama general sobre de qué se trata este tema, por qué, bueno, los datos son tan importantes el día de hoy, porque vemos por todas partes, ya sea en servicios públicos, llamados a concurso para personas expertas en datos, o en el sector privado también estamos viendo muchos cargos como científico de datos, ingeniero de datos, analista de datos. ¿Qué significa cada uno de esos roles? ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? Bueno, eso es algo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a partir primero con el valor del dato. Y creo que para nadie es un misterio que los datos hoy en día se están generando de una forma creciente y a cada momento, ¿sí? En todas las interacciones que nosotros desarrollamos en nuestro día a día, desde el momento en que estamos entregando nuestro root en una casa comercial o en un supermercado, esa interacción se transforma en un dato que está siendo almacenado, donde se está almacenando información de nosotros, los consumidores, y esa información posteriormente se va a utilizar de alguna forma. Eso se termina transformando muchas veces en las promociones que nos llegan a nuestros correos, publicidad que nos aparece cuando estamos navegando, las publicidades que vemos en Facebook, porque cada cosa que nosotros hacemos en Internet va dejando algún rastro, por muy pequeño que sea. Y ese rastro es un dato que puede ser explotado por las diferentes empresas. Y es por eso que hoy en día está cobrando tanta relevancia, ¿sí? Y bueno, si queremos entender eso, tenemos que entender cuántos datos creemos que se generan en el mundo al año, ¿sí? Y bueno, para finales del 2022 se espera que se hayan generado alrededor de 97 zettabytes de datos, que es una cifra muy extraña que uno probablemente no la maneje, ¿sí? Un zettabyte es el equivalente a 1 trillón de gigabytes, que también es un número sumamente alto y casi incomprensible. Visto de otra forma, y para entender la magnitud de la cantidad de datos que estamos generando en un solo año, podríamos decir entonces que, y para poder entenderlo, es que para descargar esta información, si estuviéramos en nuestra casa y la quisiéramos descargar en el computador, nos demoraríamos 2 billones de años, ¿sí? Esa es la cantidad de datos, la masividad de información que hoy día estamos dejando nosotros mismos en Internet. Y es por eso que se ha transformado en una de las industrias más grandes en el último tiempo.
¿sí? Aquí podemos ver un detalle de algunas de esas interacciones y esas interacciones llevadas a cada interacción que ocurre durante 1 minuto en el Internet, ¿sí? Podemos ver que en Google se realizan 5,9 millones de búsquedas solo en 1 minuto. En Instagram se generan 66.000 fotos. En Twitter, 347.000 tweets. En Tinder, 1.1 millón de veces que alguien hace hacia un lado o hacia el otro. Y en streaming, que es probablemente una de las cosas que más estamos consumiendo hoy por hoy. Streaming es Amazon Prime, Netflix, Disney, ¿sí? Las personas están viendo durante 1 minuto alrededor del mundo, se están viendo 1 millón de horas, ¿sí? De nuevamente, para ponerlo en contexto, 1 millón de horas equivale a cientos, o sea, están dando la pantalla, ya sea del televisor o del computador. Eso es lo que nos demoraríamos en ver todas las horas de contenido que se está viendo durante 1 minuto de internet. Entonces los números son gigantescos. Realmente estamos hablando, cuando hablamos en estos términos, estamos hablando de lo que se denomina Big Data, ¿sí? Y no en otros contextos. Justamente desde los 90 que los datos han crecido exponencialmente y por eso es que nace este término del Big Data, y es porque cuando estamos tratando de procesar tales cantidades de información con esta cantidad de usuarios, necesitamos un poder de procesamiento enorme. Y esto ha implicado que se hagan inversiones gigantescas en el mundo de la tecnología, llegando hasta casi $100 billones, y se está consolidando como una de las mayores industrias del mercado en este momento, ¿sí? Aquí podemos ver cuál es la proyección que se tiene para el 2025. Seguimos hablando de zettabytes, este año hablábamos de 97, para el 2025 ya se espera que prácticamente se doble esa cantidad, 181 zettabytes, que sigue siendo una suma inimaginable de información. Bueno, allá por el año 2006, antes de que tuviéramos estas cantidades enormes de datos, si bien ya se estaban generando muchos datos, una persona llamada Clive Hamby, que es una de las primeras personas que fueron denominadas como científico de datos, le dijo al mundo que los datos iban a ser el nuevo petróleo, ¿sí? Con esto lo que quería decir Clive es que básicamente los datos son una fuente de información y de poder para las empresas que es sumamente potente, que les puede entregar muchas cosas, desde datos para poder hacer marketing, datos para generar productos o para hacer diferentes campañas, ¿sí? Pero luego vino otro señor y sobre lo que dijo esta persona agregó además que sí, los datos son valiosos, pero siempre y cuando estos estén refinados, porque si no, en realidad no se pueden usar. Y aquí tenemos, bueno, un ejemplo muy cercano a nuestro país, que es como el ejemplo del litio, donde nosotros generamos esta materia prima que luego, posteriormente, alguien más la explota, la transforma y se vuelve en estas baterías que están en todos nuestros dispositivos, en nuestros celulares, en nuestros computadores, y ya realmente adquiere valor. Con los datos ocurre algo similar. En bruto, el dato es interesante, pero cobra valor una vez que nosotros lo procesamos, trabajamos con él y lo transformamos en información, ¿sí? Entonces, para que una entidad se vuelva valiosa y se pueda transformar en una actividad rentable, los datos se tienen que desglosar y analizar para que tengan un mayor valor. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es este vehículo Tesla, de estos autos eléctricos, que justamente están utilizando estas baterías de litio enormes que necesitan para poder funcionar. Respecto a los datos, hay un dicho que es muy antiguo y que es previo a toda esta revolución de los datos, que es que se dice que aquello que no se mide no se puede controlar y que lo que no se controla no se puede mejorar.
De aquí viene también el valor de los datos. Los datos, una vez que nosotros podemos empezar a medir qué está ocurriendo con ellos y controlar qué pasa, las empresas pueden mejorar, pueden agregar valor a las actividades que desarrollan, pueden mejorar su retorno económico, mejorar las prestaciones que realizan para los usuarios y una infinidad de beneficios que solamente se alcanzan una vez que el dato se entiende como un activo más de la empresa. Y para esto también, bueno, han aparecido diferentes disciplinas que toman el dato como un activo. Una de ellas es conocida como el gobierno de datos, que se encarga justamente de darle valor al dato, el valor que corresponde para poder resguardarlo dentro de las empresas, para que este dato esté sano, esté sin errores y posteriormente se pueda procesar y utilizar. ¿Sí? Hemos hablado bastante de la importancia de los datos y el valor que estos tienen, pero la verdad es que sin importar cuántos datos se han creado todos los días, estos datos no son nada si es que no hacemos nada con ellos, ¿sí? Si es que no tenemos el suficiente software o el suficiente hardware y por sobre todo las personas especializadas para poder trabajar con esta información y con estos datos, ¿sí? Por eso es que hoy en día es tan importante el rol que juegan las personas que se están capacitando en temas de datos, en temas de analítica de datos, porque hay una escasez enorme de profesionales que se manejen con datos. Y ahora vamos a ver cuáles son esos roles que se están buscando. Bueno, hace algunos años atrás, el 2012, el Harvard Business Review declaraba al científico de datos como el trabajo más sexy del siglo XXI. Con esto, lo que estaban diciendo era que probablemente era uno de los mejores trabajos que durante ese año habían nacido, de los nuevos empleos que se estaban generando. Y esto era cierto porque los científicos de datos en ese momento eran una especie sumamente rara de profesional. Eran profesionales con capacidades en el mundo estadístico, habilidades en el área de computación, con una fuerte formación matemática o a veces física y conocimientos algoritmos, ¿sí? Es que de ahí en adelante justamente empieza una revolución con respecto a los puestos de trabajo y la denominación de los roles asociados a el procesamiento y la explotación de la información. De hecho, hemos llegado a tal punto, bueno, han pasado bastantes años, algo más de casi 10 años entre ese anuncio que hizo Harvard, hasta que en Chile también hemos llegado al momento en que la ciencia de datos se ha transformado en una carrera, ¿sí? Hoy en día hay muchas universidades que están abriendo la carrera de ciencia de datos o ingeniería en ciencia de datos y podemos ver un montón de magíster en inteligencia artificial, magíster en ciencia de datos, magíster en Big Data, diplomados en Big Data. Y es porque justamente hay una necesidad que no está cubierta hoy día por el mercado laboral, no solamente por un tema de que haya mucho interés de personas que quieren estudiar este tema, es porque las empresas están requiriendo profesionales que tengan las habilidades y que tengan el manejo sobre información, ¿sí? Y bueno, también lo que hemos visto en el tiempo es que el rol de científico de datos, que era este unicornio que se buscaba en su momento, que tenía que tener todas estas componentes de estadística, computación, matemática, es muy difícil de conseguir. Entonces hay que formar a las personas para que puedan llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que es un científico de datos? ¿Qué es lo que hace un científico de datos? Bueno, el científico de datos lo que hace es responder preguntas en las empresas como el qué ocurrirá o por qué ocurrió algo.
con qué ocurrirá nos referimos a que lo que hacen es, a través de diferentes modelos, es prever o predecir qué es lo que va a ocurrir con una situación o con algún producto. Por ejemplo, algo que podrían buscar entender dentro de una empresa de un científico de datos es por qué se está vendiendo o si es que si es que va a vender un producto o no. Otra de las formas en las que participan en las empresas es a través del análisis de retención de clientes o retención de estudiantes, como podría ser el caso de la universidad. Si es que, qué tan probable es que un cliente se vaya de mi empresa, que deje mi empresa de telefonía, por ejemplo. Y por otro lado, también analizan el por qué ocurrió. Esto significa que buscan darle, de nuevo, a través de modelos matemáticos, modelos estadísticos, una causalidad, una razón que en ciertos fenómenos dentro de las empresas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, además de esto, implementan algoritmos para resolver problemas. Estos problemas pueden ser muchísimos. Uno de esos problemas, ya lo mencionábamos, es como determinar problemática puede ser generar un sistema de recomendación, que es como lo que hemos visto que tiene Netflix o Amazon, y en realidad básicamente lo que se les ocurra que puedan requerir, ya sea predecir o clasificar información. Los científicos de datos también, gracias a las herramientas que manejan, pueden apoyar la creación de productos. Esto debido a que debido a la información que almacenan las empresas, tienen la capacidad de detectar, por ejemplo, cuáles son los productos que están siendo demandados, apoyar a campañas de marketing sobre estos productos, que es un poco lo que les mencionaba antes con estos anuncios que nos aparecen en las diferentes redes sociales. Y finalmente, otra de las tareas básicas que hacen es buscar patrones dentro de la información que permita determinar cuáles son los comportamientos de los potenciales clientes. Es decir, por ejemplo, ver que a Cristian le gustan, no sé, las películas de ciencia ficción y por lo tanto le vamos a recomendar la nueva película que salió ahora de Marvel, ¿sí? Y de esa forma van buscando patrones en los gustos de las personas para poder hacer que sus productos sean más atractivos y más usados. Mientras más se use el producto, más exitoso va a ser, ¿sí? Y por eso cobra tanta relevancia este rol. ¿Cómo hemos visto que funciona esto en la práctica, en la vida real? Bueno, a más de alguno de ustedes le debe haber llegado algún mensaje como este de Netflix que dice: no sabes qué ver, te recomendamos que te trague El Infierno, que fue una recomendación que salió hace no mucho tiempo en Netflix, que son las que te llegan por el celular en base a los nuevos estrenos que tienen y el historial de películas que uno ha visto. Otro ejemplo donde se aplican algoritmos como los que les mencionaba antes de recomendación es en el carro de compras de Amazon, donde te recomienda, por ejemplo, si estás comprando una cámara, te dicen otras personas, normalmente cuando compran la cámara también compran el estuche de la cámara y se llevan la tarjeta de memoria, ¿sí? Y de esta forma lo que buscan, obviamente, no es solamente ayudar al cliente, que de por sí es algo bueno, sino obviamente lo que buscan es maximizar la rentabilidad de las empresas. Y con esto es a lo que nos referimos a generar valor, ¿sí? Ese valor puede estar asociado a la rentabilidad que le generan los productos que vende Amazon, ¿sí? Si bien hay algunos estudios que muestran cuál es la cantidad de ganancias que tenía Amazon antes de tener este recomendador. Y bueno, no tengo en este momento la cifra exacta, pero hubo un cambio enorme desde el momento en que decidieron implementar este recomendador, porque obviamente la gente recibe bien esta recomendación, porque hay alguien más que ya lo hizo.
¿sí? ¿Cuáles son las herramientas de un científico de datos? O si es que yo quisiera ser científico de datos, ¿qué herramientas debería buscar desarrollar? Bueno, una de las principales herramientas y que es transversal para todos los roles que vamos a ver el día de hoy es SQL. SQL es el lenguaje de consulta para bases de datos, que es ampliamente usado para buscar información en bases de datos y extraer información desde ahí. Con eso es lo primero que uno debería empezar a familiarizarse si es que quiere entrar en el mundo de los datos. Por otro lado, otra de las herramientas que está dentro de la caja de herramientas de un científico de datos son un gran conocimiento de estadística, matemáticas. Es por eso que muchas veces hay muchos científicos de datos que vienen de áreas que uno inicialmente pensaría que no son acordes a esta carrera, pero por ejemplo hay muchos astrofísicos y matemáticos que se dedican a la ciencia de datos y no necesariamente son ingenieros. Hay sociólogos también que por su formación estadística y psicólogos se han dedicado a esto. Y por otra parte, el componente programación, ¿sí? Un buen científico de datos va a necesitar programar, va a tener que escribir o al menos utilizar, entender y saber aplicar los diferentes algoritmos, y para esto normalmente se tiene que programar, ¿sí? Los lenguajes de programación más usados por los científicos de datos son R y Python, ¿sí? Un poco, si es que eventualmente les interesa esta ruta como para su carrera, esas son dos lenguajes que podrían aprender para empezar a acercarse más al mundo de los datos. Luego tenemos el rol del analista de datos o data analyst. ¿Qué es lo que hace? A diferencia del científico de datos que busca como responder cosas hacia futuro, el analista de datos se enfoca en el hoy y busca responder preguntas como qué fue lo que ocurrió respecto a el pasado y qué es lo que está pasando hoy. Es decir, nos va a entregar los datos sobre cómo está la empresa hoy, nos está yendo bien, vendimos más que ayer o vendimos menos que ayer. Esas son el tipo de preguntas que responden, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Generan y analizan resultados de métricas. Para eso tienen que tener una formación que les permita generar KPIs, que les permita analizar estos, que les permita también presentar estos resultados a través de visualizaciones o dashboards, y también tienen que buscar respuestas y evidencias en los datos. Un buen analista de datos se puede identificar como alguien que no se queda tranquilo con simplemente cruzar la información con una fuente, sino que buscar más información o más datos para mejorar la respuesta que está entregando. Por ejemplo, una respuesta que podría entregar un analista de datos sería: oye, ¿sabes qué? Vendimos menos que ayer. Y esa es una respuesta súper genérica, ¿sí? Si quisiera agregarle más valor a esa respuesta, podría decir: bueno, vendimos menos que ayer, pero fue porque vendimos menos en las sucursales A, B y C, ¿sí? Y podríamos ir iterando así en más detalle de la información. Podríamos entrar a esas sucursales y ver por qué vendimos menos, no sé, y podríamos detectar, por ejemplo, que las ventas se realizaron hasta un cierto horario, y podríamos identificar que algo pasó. En esa zona hubo un accidente, estuvieron sin sistema, tuvieron problemas de red, y en base a eso se pueden tomar decisiones con respecto a cómo mejorar el desempeño de estas sucursales, ¿sí? El rol de un analista de datos, si bien parece sencillo comparado con el rol del científico de datos, es un rol sumamente demandado y que es muy útil dentro de las empresas, y que donde lo más importante es la curiosidad de la persona.
¿Cuáles son las herramientas que tiene que tener un analista de datos? ¿Qué cosas debería saber? Bueno, también debería saber SQL, es algo primordial. Tiene que tener conocimiento de dominio, y aquí me voy a detener un poco. El conocimiento de dominio es algo que no es tan fácil de obtener. El conocimiento de dominio es lo que yo sé acerca del negocio donde estoy inserto. Por ejemplo, si es que yo soy un analista de datos de universidades, mi dominio es el mundo de la educación. Por lo tanto, se espera, o para ser bueno en mi trabajo, tengo que saber toda la información o todo lo que tiene que ver con educación. Tengo que saber sobre cuáles son las carreras que están siendo demandadas, tengo que saber cómo operan las universidades, tengo que saber acerca de las estacionalidades de las matrículas, por ejemplo. Esos conocimientos de dominio. Y esos conocimientos yo los puedo ir llevando a conocimientos de dominio a diferentes industrias, ¿sí? Y el conocimiento que yo tengo al trabajar en una universidad va a ser al conocimiento que voy a tener si trabajo en el retail. En el retail no necesito saber que es importante para mí que un estudiante sacó cierto puntaje en la prueba, hoy día creo que se llama prueba de transición universitaria. Eso no nos importa. A nosotros en el retail lo que nos importa es, por ejemplo, por qué está comprando esta persona, de cuál es su situación económica, en qué lugar está viviendo, cuál es su máximo nivel de educación, porque todos esos datos son los que me permiten identificar por qué me está comprando y si es que me va a volver a comprar. ¿Sí? O sea, el conocimiento de dominio, conocer muy bien mi negocio donde estoy inserto, es sumamente importante. Y finalmente, probablemente otra de las cosas más importantes de un analista de datos es que tiene que conocer herramientas de visualización. Algunas de estas herramientas de visualización son, las más conocidas son Power BI, Tableau y ClickView o ClickSense, ¿sí? Esta probablemente es una de las principales herramientas, porque un analista de datos lo que más va a estar haciendo es hacer visualizaciones en estas herramientas, que las va a entregar en forma de reporte a sus superiores, y a todos en realidad les va a disponibilizar a toda la organización, ¿sí? Porque la idea del analista de datos es que más gente tenga acceso a los datos. Él actúa, o ella actúa, como alguien que logra recabar la información, la deja en esta visualización y hace que sea más fácil para el resto acceder al dato. Y finalmente tenemos al ingeniero de datos o data engineer. He puesto los nombres de los roles tanto en español como en inglés porque, no sé, en las búsquedas de empleo que puedan hacer, normalmente hay, dependiendo de la empresa, hay quienes buscan los roles en español y hay quienes escriben los roles en inglés, dependiendo de si es que es una multinacional o son empresas públicas o son empresas más bien pequeñas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace? La principal labor del ingeniero de datos es disponibilizar los datos para los analistas y los científicos de datos. De cierta forma, el rol del ingeniero de datos es facilitarle el trabajo al científico de datos y al analista, haciendo que los datos que ellos están consultando, yendo a buscar, ya estén previamente filtrados, limpios y listos para trabajarse, y que ellos no pierdan tiempo en identificar cuáles son los datos erróneos o qué datos se salen de los rangos que corresponden. En este sentido, el rol de un ingeniero de datos es más bien como tras bambalinas en los equipos de datos. Es por eso también mucho más técnico. El ingeniero de datos lo que va a hacer es diseñar las estructuras de datos, es el que se va a preocupar de cómo arquitectónicamente está diseñado el sistema para consumir los datos, las formas más eficientes de llegar a ellos. Va a estar encargado de implementar los procesos de información. Los procesos de información son los procesos a través de los cuales vas a buscar los datos a las fuentes, los transformas y los dejas disponibles para que el resto pueda consumirlos, ¿sí? Si bien recién les mencionaba que el analista toma la información y luego se la disponibiliza a otros usuarios,
hay un paso previo, que es que primero el ingeniero de datos tuvo que igual haber limpiado toda la información procesada, haberla procesado y dejársela disponible a este analista, ¿sí? Obviamente todos estos roles son un poco intercambiables y a veces se mezclan unos con otros dependiendo del tamaño de la empresa. En una empresa grande normalmente lo que vamos a encontrar es que están estos roles bien delimitados. En empresas más pequeñas probablemente vamos a tener 1 o 2 personas que están haciendo 2 o 3 roles al mismo tiempo. Y bueno, la última de las responsabilidades que tiene el ingeniero de datos es mantener los datos actualizados. Si los datos no están actualizados, no podemos tomar las decisiones en el momento oportuno para poder solucionar los problemas que pueda tener nuestra empresa. ¿Cuáles son las herramientas que debiera manejar un ingeniero de datos? Bueno, nuevamente SQL es la herramienta primordial. Si no puedes acceder a los datos, no vas a tener datos. Tiene que tener conocimientos de las herramientas de la nube, es decir, tiene que saber conceptos de cómo conectarse a nubes como AWS, a Google Cloud o Azure, que son las 3 nubes más comunes que tienen las empresas. Porque hoy en día los datos se almacenan principalmente en la nube, ¿sí? Y para eso, bueno, hay herramientas específicas para poder acceder a los datos allí. Tiene que tener también una muy buena base de programación, porque muchas veces estos procesamientos que les mencionaba anteriormente que se tienen que hacer para limpiar la información, se deben programar, ¿sí? En ese sentido, la principal herramienta que utilizan los ingenieros de datos en programación al menos, es Python, ¿sí? Por eso también probablemente muchos de los que están acá seguramente llegaron porque están interesados en el tema de datos. Se han dado cuenta que hoy en día hay una gran oferta de cursos de Python, y es por eso, porque este es uno de los lenguajes principales que se está usando para estos procesos. Y bueno, finalmente conocer acerca de ETL o manejar herramientas de ETL. ETL significa, por sus siglas en inglés, extracción, transformación y carga, ¿sí? Que son los procesos que justamente extraen los datos desde la fuente, los transforman, porque no siempre los datos están limpios como quisiéramos, o están en los formatos que nosotros necesitamos, y se cargan, y la última parte es la carga para que puedan recibir en las fuentes donde va a ir el resto de la organización a buscar. ¿Qué cosas tendríamos que hacer nosotros como personas que queremos entrar al mundo de los datos para poder acercarme un poco más a estos perfiles? Bueno, hay diversos cursos que se están dictando hoy en día. Conocidas son las plataformas como Udemy o edX, donde hay muchísimos cursos relacionados a datos. Dependiendo del nivel, van a poder buscar cursos de ciencia de datos, cursos de Python, cursos de visualización de datos, cursos básicos de SQL. Y también, bueno, hay opciones gratuitas, como son los cursos o estas guías que uno puede encontrar a través de YouTube, donde uno puede ser un poco más autodidacta y empezar a acercarse al mundo de los datos de esa forma. Por otro lado, hay instancias como estas, que son los webinars, donde por lo menos uno se puede enterar de cuáles son las herramientas que se están usando, o cuáles son, como lo estamos haciendo el día de hoy, los roles que están siendo más buscados por las empresas. Y eso ya también nos ayuda a acercarnos un poco más al mundo de los datos, conociendo qué es lo que se necesita saber y cómo mejorar nuestro currículum para poder llegar al rol que queremos. Otra forma es buscar proyectos en tu lugar de trabajo. Quizás tú hoy día no estás en un cargo relacionado con datos, pero probablemente en la empresa donde tú estás, o si eres estudiante en tu universidad, estás generando datos y hay proyectos que podrías desarrollar en ese lugar, ¿sí?
Entonces, una buena oportunidad es acercarte a el área que maneja los datos de la organización. Va a haber una, todas las organizaciones hoy día tienen, y tú puedes pedir, preguntar, obviamente hablando con tu jefatura o tu superior, si es que tienes, y solicitar acceso a estos datos y empezar a por lo menos conocerlos, utilizarlos, empezar a sacar estadísticas, gráficas, empezar a entender cómo funciona el negocio. Esa es una forma de acercarse. Y por otro lado están los proyectos en línea. En Internet uno, así como puede encontrar cursos, también puede encontrar proyectos que están como prediseñados para que uno ponga en práctica los diferentes conocimientos que uno necesita para poder formarse en algún rol. Por ejemplo, hay proyectos para analistas de datos donde te enseñan, o sea, te hacen en un proyecto real, te hacen descargar una base de datos de, por ejemplo, accidentes en el Reino Unido, te hacen limpiarla, te hacen leerla con una herramienta de visualización de datos como Power BI, generas tu dashboard y con eso ya tienes un proyecto a tu haber, o por lo menos ya hiciste en la práctica algo asociado a datos. Entonces, estas son como las formas que tenemos hoy en día de acercarnos desde nuestros lugares, ya sea como estudiantes, como trabajadores, y empezar a acercarnos más a los datos y empezar a formarnos un perfil que nos lleve a tomar alguno de estos tres roles que hemos visto. Y bueno, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Voy a dejar abierto el espacio para las preguntas. No sé si habrán habido preguntas en el chat o si es que desean hacerlas a través del micrófono. Sí, Cristian, tenemos un comentario de Alan Sáez que dice: la UNAP tiene proyectado abrir oferta académica en el corto plazo sobre estos temas, ya sea algún curso introductorio o algún diplomado. Es todo un mundo aprender el lenguaje de la programación estadística. Saludos desde Iquique. Después, bueno, sí. Tenemos acá, voy a responder la primera. Ya, sí, pregunta. La primera pregunta. Bueno, para Alan, la verdad es que no sé si en este momento la universidad está pensando abrir en su oferta académica. Hasta donde yo supe, había algunas ideas por lo menos de hacer algo con Power BI. Y como dices tú, sí, es todo un mundo el lenguaje de programación estadística. Y yo por lo menos, si hoy no está en la universidad, les recomiendo acercarse a sus profesores y mostrar el interés que está por aprender esto, porque de verdad que es hoy día una necesidad de las empresas. Creo que hay más oferta de lo que hay, o sea, hay más demanda de profesionales de lo que hay oferta hoy día. Entonces hay muchísimo, si ustedes entran a LinkedIn van a encontrar muchísimos cargos relacionados a datos. Así que lo siento, por el lado de la UNAM no tengo muy claro si es que hay planes de algún programa específico de programación. Sí sé que en el tronco común se enseña Python, por lo menos, que es como la base introductoria. Gracias, Cristian. Complementando un poco lo que decía Cristian, también ahí es recomendable, cuando participen en las actividades de egresados, respondan las encuestas, porque ahí ustedes podrían poner como áreas de su interés. Así que eso también es importante. Tenemos otra pregunta de Cristian Fernando. Nos dice: ¿recomiendas estudiar Power BI o Tableau? Buena pregunta. Hasta hace 4 años atrás te hubiera respondido Tableau. Tableau era el que estaba, no sé si conocen el cuadrante mágico de Gartner. Tableau era el líder de las herramientas de visualización
era lo que más se pedía. Hoy día, por lejos, es Power BI. Así que si yo tuviera que elegir hoy día una de las dos, elegiría Power BI. De hecho, en mi actual trabajo, en Chile Compra, estamos utilizando Power BI para algunas visualizaciones. Ok, tenemos otra consulta de Emanuel Orlando. Dice, hola, gracias por la exposición. ¿Algún lugar o página web para buscar proyectos para practicar? Sí, hay un sitio que se llama medium.com, que es como una especie de blogspot que está muy orientado al mundo tecnológico. Dentro de este sitio existe otro sitio que se llama Towards Data Science, ¿sí? Y ahí hay muchísimos proyectos para desarrollar ejemplos de código en Python, en R, para hacer desde las tareas más básicas hasta las tareas más complejas. Así que te recomiendo ese sitio. Ok, acá hay un comentario para Alan. Dice, Alan, en estadística dentro se me ocurrió, de los laboratorios enseñaban el uso de R con RStudio. Y tenemos una pregunta de Daniel González. Dice, el sitio Kaggle también es súper bueno para prácticas. Es un comentario. Sí. Y tenemos... ahí hay buen aporte. Sí. Ya, y tenemos una pregunta de Paulina Morales Ruiz. ¿Qué lenguajes serían los principales? Los principales, dependiendo de el área. Para ciencia de datos, yo diría que R es el que, por lejos, es el que se usa más. Y para el área de ingeniería de datos es Python. Hoy día hay un rol que yo no mencioné, porque es un rol un poco híbrido, o no sabría cómo llamarlo todavía, que es el que se le está llamando el Machine Learning Engineer, ¿ya? Que es alguien que está como específicamente entrenado para trabajar con modelos de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. Y ahí es probablemente lo que más se usa es Python. Así como experiencia personal, algo que te puedo comentar con respecto a los cursos, por ejemplo, el curso que yo tomé del MIT, todos los laboratorios te daban la opción de hacerlo tanto en R como en Python, porque ellos entienden que son como los dos lenguajes más importantes para esta disciplina. Ok, tenemos acá otra pregunta de Christian Lai. ¿Alguna sugerencia, sitio para realizar cursos de Power BI? Para realizar cursos de Power BI, sí, en Coursera hay un curso, como dice su nombre, que de hecho te dan no es una certificación per se, pero sí te dan como una insignia de que rendiste el curso de Power BI, y ese es súper completo. Ok, tenemos otra pregunta de Angélica Cruz. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre Power BI Desktop y Power BI? Bueno, Power BI Desktop es la herramienta que tú usas, como dice su nombre, en el escritorio para poder desarrollar las visualizaciones, ¿sí? Una vez que tú desarrollas la visualización, la tienes que publicar, y se publica en la nube de Microsoft, y ahí queda en Power BI, ¿sí? Esa es como, si que tuviéramos que decir que hay una diferencia, esa sería como la diferencia. Dicen acá si es factible que puedas repetir las herramientas de visualización de un analista de datos. Sí, las voy a escribir por el chat también, por el chat.
Las principales son ClickSense, Tableau y Power BI. Y bueno, si yo tuviera que recomendar una de las tres, recomendaría Power BI porque es una de las más sencillas de usar y creo, por lo que he estado viendo en el mercado, es de lo que más se está pidiendo. Pero normalmente son Tableau y Power BI las más importantes. Te las dejo escritas en el chat. Y tenemos otro comentario de David que dice: en LinkedIn Learning hay varios cursos de Power BI. Sí, en LinkedIn Learning hay varios cursos. El problema de LinkedIn Learning, bueno, como varios lugares de cursos, hay que pagar para tener acceso a varios cursos. Pero sí, también hay por ahí cursos. Bueno, están dando agradecimientos acá. Angélica Cruz, muchas gracias. Carmen Hidalgo, gracias por la excelente presentación, muy interesante para nuestros unapinos. Les recuerdo que a través del chat les están enviando la encuesta de satisfacción, que es súper importante ahí que la puedan completar para tener nosotros ahí información con respecto a sus inquietudes con temas de actualización de conocimiento. Karina Sosa pregunta: ¿alguna herramienta de código abierto similar a Power BI? No podría mencionar una ahora así como rápidamente, que tenga así como la potencia. Bueno, hay una que he estado analizando que se llama, que es de Apache, se llama, no me puedo acordar ahora el nombre. No, se me fue el nombre, pero es una herramienta de Apache que está ahora y está súper, o sea, se ve bastante buena, pero tiene, bueno, como muchas cosas de software abierto, tiene algunas limitaciones. No es Hive. A ver, me dan un segundo a buscar. Mientras tanto, hay otro comentario acá de Oliver que dice: yo uso Power BI obligado para creación de base de datos básicos, que llegó para quedarse. Lo ideal es que la UNAP saque una especialización. Hay muchas cosas que uno no conoce. Certificado por la U le da otro plus. Gracias, Oliver. Era Apache Superset se llama. Y tenemos otra consulta de Paulina Morales. ¿Se consideraría hacer un electivo de programación para toda la facultad de ingeniería? Algo de programación. Bueno, esas son preguntas como para Cristian, son más comentarios para la universidad. Contesten la encuesta porque ahí se pueden ustedes indicar cuáles son sus intenciones o sus necesidades en cuanto a actualización de conocimiento. De todas maneras, como oficina de egresados vamos a hacer las consultas pertinentes y les vamos a estar avisando si es que sale algo con respecto a este tipo de temas. Bueno, y siguen dando las gracias, Cristian. Agradecemos a don Cristian Sarria por responder a todas las consultas, por acompañarnos y ser parte de los webinars de inserción laboral año 2022. Mañana se les va a enviar la misma encuesta que les mandamos ahora por el chat para los que no alcanzaron a responderla. Y es muy importante que la puedan responder porque nos ayuda a poder planificar todas las actividades que tenemos a futuro y poder mejorarlas también. Ya siguen dando las gracias y bueno, vamos a ir ya cerrando. Agradecemos la participación de todos los presentes. Recordarles que la Oficina de Egresados Intitulados realiza actividades gratuitas para los estudiantes y profesionales UNAP, como webinar o talleres de empleabilidad, encuentros de egresados. Recuerden que tenemos también la bolsa de trabajo, www.unapempleo.cl, cuya inscripción es gratuita. No olviden mantener sus datos actualizados en nuestra página web, ya que de esta manera se les puede enviar información de su interés y también ofertas laborales, oferta académica y actividades organizadas por la Oficina de Egresados y por la universidad. Que tengan todos muy buenas noches
Nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su participación y muchas gracias nuevamente, Cristian, por tu presentación. Muchas gracias también a todos los que participaron, quienes participaron haciendo preguntas. Son siempre súper valiosas para todos en realidad los que estamos acá. Así que le agradezco nuevamente la oportunidad a la universidad y nos estaremos viendo pronto, quién sabe, en algún curso por ahí. Y bueno, desearles que tengan un buen fin de semana largo, que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Chao, chao. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.